estamos en una nueva entrevista, hoy día con Luis Mesina, conocido por coordinador, dirigente del movimiento No Más FP, y le agradecemos mucho poder conversar sobre un tema tan importante para las chilenas, para los chilenos, que tiene que ver con nuestra vida, con nuestro futuro y con nuestra calidad y nuestro bienestar. Así que muchas gracias por la entrevista, Luis, y bueno, primero no me queda más que felicitarlos, digamos, por el movimiento No Más FP, al cual nosotros también hemos adherido como Corporación Mile, y preguntarte en ese marco, ¿cómo el movimiento No Más FP ha podido hacerse cargo, incorporado la perspectiva de género, ¿no?, para poder mirar este tema de las previsiones, que a veces no es tan difícil a la población en general entender qué es una previsión, para qué sirve, a pesar del yo diría que de toda la pedagogía que ustedes han hecho, pero creo que todavía falta que la gente comprenda el significado. ¿Cómo han hecho para incorporar la perspectiva de género? Bueno, en realidad falta mucho todavía, porque la verdad que la discriminación contra la mujer en el actual sistema, en primer lugar, es macabro. No le reconoce absolutamente ningún derecho. Es más, la castiga brutalmente al momento de la pensión, pero este sistema más de seguridad social, que en Chile no existe, la ha privado de una cantidad importante de otros derechos. Y en general la mujer está totalmente desmejorada respecto de lo que sucede con el hombre, que entre otras cosas también ha sufrido los embates de este modelo. Ahora nosotros, como movimiento, logramos capturar mucha mujer en esta pelea, porque creo que la mujer ha ido comprendiendo, particularmente la mujer trabajadora, que tiene más vínculo con esta problemática, ha comprendido que la perspectiva que le espera en el corto plazo es justamente caer en la más absoluta precariedad. Y eso la ha hecho también tomar un protagonismo muy grande en esta defensa, o más bien dicho, en la pelea por la reconstitución de derechos fundamentales, que es un poco lo que nosotros hemos anunciado, al punto que gran parte de las coordinadoras a lo largo del país están dirigidas por mujeres. La mayoría está dirigida por mujeres, y eso es muy relevante, porque la mujer tiene que, además, no basta solamente con que los hombres incorporen como práctica discursiva el derecho y el reconocimiento a los derechos de las mujeres. Es necesario que la mujer también se incorpore, porque la única que puede significar de verdad la problemática que sufre la mujer no tiene por qué ser el hombre, tiene que ser la mujer. Y eso supone además un rol protagónico. Y de hecho en este movimiento creo que quizás se caracteriza por tal vez el movimiento estudiantil, pero este tiene un fuerte componente de mujeres, y mayoritariamente mujeres, y eso es relevante. Ahora, nosotros tratamos de tomar el tema de manera bien práctica, porque nosotros formulamos una propuesta que es una propuesta integral de mejoramiento de las pensiones, acabar con las AFP y pasar a la instalación de un sistema de reparto solidario, sí, que cumple con los estándares que exige la Organización Internacional del Trabajo. Y para resolver el tema de la discriminación, tuvimos que tomar una decisión así bien rápida. Y para los efectos de la mujer, ¿qué hicimos? Establecimos un reconocimiento que fue equiparar en años el reconocimiento a la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que si el hombre se va a pensionar a los 65 años con una mujer de 60 años, para los efectos de determinar su pensión, se va a considerar 5 años más a la mujer como trabajados. Eso lo va a reconocer el sistema. Y las cifras nos dan, afortunadamente. Es decir, una mujer no es que tengamos que trabajar 5 años más. No. La mujer de 60 años se va a contemplar, para decirlo, para que se entienda. Sí. Se va a estar frente a una mujer de 60 años como que tuviera 65 años. Okay. Idéntico, o sea, no va a haber ninguna discriminación. Eso, buscamos una fórmula, yo diría, que pudiera ser práctica. Eso es lo primero. Eso no resuelve el problema de la mujer en toda su dimensión, porque nosotros estamos luchando por restituir seguridad social, y lo primero que abordamos es las pensiones, pero no hemos tocado el tema de la salud, que es fundamental. La salud forma parte además de la seguridad social, y que aún no la abordamos, pues no tenemos capacidad, porque hay que decirlo también, nuestra propuesta la construimos con un esfuerzo gigantesco entre las organizaciones sindicales, fundaciones que participaron, economistas destacados, sociólogos, abogados. Multidisciplinariamente se abordó la temática. Y nos costó mucho, porque para construir una propuesta de seguridad social de aquí a 100 años, que está calculada hasta el 2100, 83 años, se requería mucho cálculo actuarial, y eso supone muchas cifras, muchos datos, mucho costo, y además que se requiere de mucho dinero para poder hacer profesionalmente. Bueno, esto todo lo hicimos durante mucho tiempo, con esfuerzo, con aporte de los sindicatos,
y de nadie más. Los sindicatos han sido los que han puesto el peso, pero con profesionales que han trabajado gratuitamente para esta noble causa, y que una vez que arribamos a la construcción de esta propuesta, la sometimos, se la entregamos al gobierno, le pedimos al Ministerio de Hacienda que la sometiera a la Dirección de Presupuesto para que viera si efectivamente nuestros cálculos estaban correctos. Nunca respondió. En realidad tenemos diferencia con algunos especialistas en la materia que nos dicen, mire, tenemos una diferencia de 0,6 puntos del PIB en 83 años, es marginal. A nosotros nos parece que tanto como el movimiento estudiantil tuvo su auge, ¿no?, en el 2011 y pudo poner el fin al lucro, ¿no?, yo diría como una especie de frase que le hizo sentido a la sociedad chilena, el no más FP también le hizo y le hace sentido a la sociedad chilena. Dos cosas, ¿cómo ha sido la relación con el gobierno para poder comprender que esto es un trabajo desde el movimiento social, una propuesta técnica fuerte, ¿no?, una propuesta muy sólida? Yo la leí y me parece que tiene solidez, que es lo que necesitamos. ¿Y qué opinas de eso? Este cierre que hay entre la vinculación entre el Estado, sociedad civil, ¿no? Hay una especie como de cerco tan grande que imposibilita la comunicación a nuestro juicio. Bueno, a diferencia del movimiento estudiantil, efectivamente hay un ministerio, el Ministerio de Educación, que ha tenido diálogo improductivo muchas veces, diálogo mentiroso, se ha engañado mucho a los estudiantes. El gobierno y el Ministerio de Educación han formado parte, además, de una suerte de estrategia para arrinconar al movimiento estudiantil, para debilitarlo, agotarlo en sus movilizaciones. Yo no podría llegar hasta inferir que han habido intentos por criminalizar a este movimiento, al movimiento estudiantil, sí, focalizando su demanda, sus luchas solamente sobre los actos, comillas, vandálicos, con el objeto de desacreditarlo. Eso ha sido prácticamente algo planificado, uno no puede sino constatar cuando esto se hace sistemático, porque algo hay. Porque hay un gobierno cobarde, un gobierno absolutamente cobarde del movimiento social, un gobierno que está prisionero de los grandes grupos económicos, un gobierno que ha gobernado para los grandes grupos económicos. Este gobierno es quizás lo más lamentable, lo más desastroso, porque uno cuando se enfrentó con Piñera sabía quién era Piñera, sabe quién es él, pero la presidenta Bachelet ha mentido descaradamente al movimiento social en este país. Llegó prometiendo todo, ¿y qué hizo? Hizo retroceder al movimiento social, hizo retroceder, por ejemplo, en el caso de los trabajadores con su maldita reforma laboral, que es peor que la reforma laboral del plan laboral de Piñera. Eso ha hecho. Esta presidenta va a tener que pasar a la historia y va a responder, la historia le va a pasar la cuenta, porque ha cometido faltas gravísimas al movimiento social. Pero en el caso del movimiento que demanda en la restitución de un derecho fundamental como es la seguridad social, han cometido otra falta gravísima. Han desdeñado a la ciudadanía. La han desdeñado, porque son gobiernos incapaces, cobardes. Por ejemplo, frente a una propuesta tan maciza como la que tenemos nosotros, ¿por qué no entran en el debate? Porque no les interesa, porque a ellos les conviene y porque además responden al mantenimiento de un modelo que no va a tocar absolutamente nada a nadie, que está detrás efectivamente de las AFP, que son los grandes grupos económicos. Luxis, Mata, Angelini, le da lo mismo que ella diga que un 5% va a ir a un organismo público, porque al final de cuentas lo que va a ocurrir es que la tremenda transferencia de recursos, que son las contribuciones de los trabajadores, están disponibles para el financiamiento de otros intereses. Entonces, el gobierno no ha tenido diálogo con nosotros porque no le interesa. Entonces nosotros tenemos que plantearnos como movimiento social, como movimiento del mundo del trabajo, estrategias que permitan mantener la unidad de la gente, que no es fácil. Estamos enfrentados en los próximos 5 años a un proceso electoral donde se tensionan los movimientos sociales, se tensionan mucho porque hay gente que quiere definir estrategias en el campo electoral, que cree que por ahí está la solución a sus problemas. Hay gente que no cree absolutamente nada en la lucha electoral. Entonces chocan esos intereses y el movimiento social, que es la gran mayoría de gente que de repente queda, yo diría, confundida, sin saber qué hacer frente a la negación de una autoridad. Si las instituciones del Estado operan con dispositivos que son, yo diría, muchas veces draconianos. O sea, la invisibilidad que el Estado, a través de sus instituciones, hace de los movimientos sociales es una estrategia para debilitarlos. No los escucho, no les presto atención. Y sin embargo, por el contrario, usa el Estado. Y por eso decimos que la presidenta es la que tiene que responder, no otros, no el ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda ella lo coloca ahí. Ella tiene que responder porque, por ejemplo, uno de los grandes medios que ha atacado, que ha intentado
yo diría, caricaturizar a nuestro movimiento es Televisión Nacional, con un director que es del mismo partido de la presidenta, el señor Solari, Ricardo Solari, socialista. Ella es socialista. Ellos han fraguado, ellos, no otros, ellos han fraguado una estrategia para destruir, para caricaturizar nuestro movimiento. Le hemos pedido cientos de veces que nos hayan dado cobertura en Canal 7 para poder explicar nuestra propuesta. Le pedimos cientos de veces que nos invitaran a ese famoso programa que ve muy poca gente, Estado Nacional. Sí. Porque nos critican, bueno, y lo que parece más justo, prudente, es que un movimiento social que ha puesto millones de personas en las calles, a lo menos un mínimo de decoro, hubiera dicho, invitemos a esta gente a que digan, los vamos a hacer pedazos, pero en la televisión. Hay una sordera, por decir una palabra muy amorosa, digo yo, respecto al gobierno y los movimientos sociales. Y en ese sentido, llevarte a otro plano que también tiene que ver con la calidad de vida de las personas finalmente, ¿no? Y cómo vivimos hoy día en Chile, que tiene que ver con el derecho a decidir. Las mujeres en general no tenemos derecho a decidir en Chile. Nosotros hace poco estuvimos en la Comisión Interamericana denunciando al Estado chileno por no llevar a cabo este proyecto de ley de las 3 causales, que es un mínimo ético, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú del concepto del derecho a decidir? Principalmente las mujeres, que son las que nos vemos más afectadas, no necesariamente los hombres también, pero creo que las mujeres nos vemos muy afectadas en situaciones tan dolorosas como las que hemos conocido en estas 3 causales. ¿Qué opinión tienes de eso? Desde este movimiento, ¿no? Que hemos tenido complicidades, apoyo, porque son distintas causas. Bueno, nosotros, un grupo importante de dirigentes sociales, creemos que lo que hay que, ojalá prontamente, derribar es la etapa postdictatorial que estamos viviendo. En Chile no hay democracia, creo que hay que decirlo claramente, hay que decir que no hay democracia, porque decir lo contrario significa lisa y llanamente formar parte de aquellos que han validado una práctica en nuestro país después del año 90 que, lejos de permitir el ejercicio de derechos esenciales, lo que ha hecho es que ha ido, yo diría, cristalizando, consolidando un modelo que justamente atenta contra lo fundamental y que solamente ha exacerbado, ha profundizado esta política del consumismo, que implica, yo diría, categorías que colocan en riesgo incluso la propia existencia humana. El exacerbamiento del consumo, el hedonismo, el exitismo desenfrenado, la competencia, yo diría, extrema entre ciudadanos para competir por el salario, por ejemplo, a través de la incorporación de lo que ellos llaman meritocracia, que es una mentira, no es más que la competencia de seres humanos compitiendo a través del salario, porque ahora no hay salario definitivo, hay renta variable, entonces en todo el campo se ofrece la renta variable y todos tienen que competir. La trampa de aumentar la productividad, en la medida que tú aumentas la productividad recibes mayor salario. Y esa competencia desenfrenada que vulnera derechos esenciales, en esta etapa postdictatorial que no ha acabado aún, no tenemos democracia, es lo que ha impedido el ejercicio de derechos, el que la gente pueda decidir, por ejemplo, por un sistema público de pensiones, un sistema solidario, que pueda decidir por una salud pública, por un transporte público, pero además derechos tan importantes como el derecho a abortar. Nosotros lo decimos sin tapujos, creo que, mira, nosotros pensamos que en Chile lo que tenemos que derribar los movimientos sociales es el uso exagerado de eufemismos. Este país ya se pasó. Bueno, la ley se llama interrupción, ¿no? El legal del embarazo no se llama aborto. Claro, dejémonos de eufemismo, al pan pan, vino vino. El aborto es un derecho que tenemos que consagrarlo cuanto antes. Y hay que derribar estos sectores, yo diría, archiconservadores, que es la aristocracia, esta aristocracia de los Walker, los Saldívar, los Larraín. Esta gente que además tiene una concepción clarísima de lo que hay que hacer. La concepción del Estado unificado. No hay que descentralizar Chile. Nunca lo van a hacer. Eso lo van a tener que ganar los ciudadanos chilenos. Porque les interesa un carajo lo que ocurre en el resto. Por eso ellos se cambian de circunscripción. Entonces de repente son senadores por allá, los Walker, son senadores por la quinta. Y la gente tiene que entender de una vez por todas que esta gente miserable no podemos seguir manteniéndolo en el Estado. Yo lo digo con mucha fuerza porque a veces puede molestar, incluso pueden decir estos tipos tan resentidos. Sí, estamos resentidos, estamos tremendamente resentidos socialmente con esta sociedad que priva de derechos. Le priva derecho a las mujeres, especialmente a las más pobres. Ya está comprobado. ¿Qué más evidencia quieren? Si las mujeres que sufren son las mujeres de clase media, las
gente pobre, la mujer pobre. O sea, ¿cómo negarle ese derecho tan elemental que sitúa a Chile entre los países más retrógrados? Pero en el mismo campo los derechos sociales. O sea, no podemos ejercitar el derecho a elegir, no tenemos la posibilidad. Ayer participaba en un foro, derecho a pensar y soñar en el buen vivir, una sociedad donde el buen vivir sea lo determinante, y eso supone garantizar ciertos derechos. Bueno, Luis, muchas gracias por la entrevista, que coincidimos en el tema del derecho y los derechos sociales que nos han negado hasta ahora, ¿no? Y que siguen ahí en manos de unos pocos. Gracias por la entrevista, Luis. Muchas gracias a ustedes. Nosotros pensamos que en Chile lo que tenemos que derribar los movimientos sociales es el uso exagerado de eufemismos.